Perfecto. Bueno, vamos a admitir aquí. Y compartimos la pantalla. Ah, ya lo tengo abierto justo aquí. Un segundito. Dimos y todo. Bien. Entonces, protocolo de hombro. Ujú. Bueno, una imagen central en este caso de un hombro. ¿Mm? Donde vamos a ver todas las estructuras. ¿Qué es lo primero que podemos ver acá del hombro? Lo central. Es el húmero. ¿Sí? Todos los músculos o los tendones del manguito rotador. Acá también mismo, fíjense esta articulación como esta. Tenemos aquí como un reborde, algo ahí que sobresale. ¿Sí? Estamos viendo una artrosis. ¿Mm? A ver, vamos para la planificación. Esto vamos a poner un poquito más grande. A ver. Hombro también, ya del ABC, como que lo habíamos hecho. Entonces nos queda ahora completar parte de músculo esquelético y hombro, vale, como que se lleva un capítulo aparte. ¿Sí? Porque es bastante también complejo, porque nos vamos a encontrar con situaciones en las cuales va a haber diferentes tipos de indicaciones de hombro y una de las cuales es artorresonancia, por ejemplo. ¿Mm? ¿Y cómo va a variar? Primero, entonces, planificación. ¿Mm? Acá tenemos los tres planos. Eh, Como para empezar, siempre se sugiere un axial, como para poder obtener primero un axial desde los localizadores, va a ser el mejor plano para poder obtener primero. Entonces, una vez que obtenemos un lindo axial como este, ¿m? Fíjense, axial estricto, sin mucha angulación, siempre respetando ejes mayores óseos, esto es general hacia todas las planificaciones, o sea, ambos huesos y su eje mayor. Axial al eje mayor. Una vez que obtenemos el axial, lo que vamos a hacer es, para hacer un coronal, para sacar este coronal, vamos a tratar de ubicar los cortes coronales lo más perpendicular posible a la glena. Es una de las formas de poder planificar un coronal. Pueden llegar a encontrar también que en otros servicios lo hacen siguiendo el supraespinoso, o sea, siguiendo la dirección del músculo supraespinoso, que es este. Esto lo vamos a ver desde un axial. Esa es otra forma también de planificarlo. Pero a la hora de estudiar los componentes articulares, o sea, sobre todo lo que sería el labrum, ¿sí? Y además también, eh, en caso de artorresonancia, los ligamentos, por ejemplo, los glenohumerales, esta va a ser la mejor planificación. ¿Sí? Siempre los cortes coronales perpendicular a la cavidad glenoidea. Y después lo vamos a corregir, ¿sí? Desde un sagital. Un sagital nos alcanza como para seguir el eje mayor del húmero. ¿Mm? Para sacar un sagital, va a ser también desde la planificación, desde un axial, ¿sí? Lo más paralelo posible hacia también la glena, bien paralelo a la glena. Y después se va a corregir el plano siguiendo el eje mayor del húmero. Esa es la planificación. ¿Qué secuencias vamos a hacer? Un axial de P-FAT-SAT, coronal T1, T2 FAT-SAT, un sagital T2. Recuerden que esto puede variar, pero más o menos aquí tenemos un protocolo de hombro, eh, como decirlo, bastante completo. ¿Qué pasa? En el hombro también lo que va a suceder es que depende de la indicación que tengamos, o sea, el diagnóstico presuntivo o cómo, por qué viene ese paciente, este protocolo puede variar. Eh, ¿En qué va a variar? Por ejemplo, diagnósticos de luxación, diagnósticos de SLAP también, o sea, una lesión en el labrum superior. Va a necesitar una secuencia más adicional a este protocolo, que es el protocolo base, que es un axial en T2 estrella, un gradiente. ¿Por qué? Porque ese gradiente va a facilitar poder identificarse lesiones muy pequeñitas, ¿sí? Sobre todo lo que es en el labrum. Entonces, pacientes con luxación, hay que entender eso, no puede irse sin un axial T2 estrella. Y además también, en el caso de hacer una alta resonancia, va a variar los parámetros extrínsecos. O sea, ¿qué es lo que va a variar ahí? Vamos a estudiar cortes mucho más finos y vamos a estudiar solamente
la parte articular. Vamos a estudiar, ¿sí? La glena, por un lado, y los componentes, bueno, de la articulación, de cómo se fija la articulación, siempre con cortes más finitos. Así que bueno, vamos a empezar. Protocolo de hombro. Entonces, estamos viendo en una imagen primero un coronal T1. Decimos, a ver, T1, si no encontramos líquido, no vemos cartílago, vemos el músculo. Listo, ahí tenemos ya un T1, no vemos hiperintensidades. Entonces, lo primero que podemos decir es, la mayor cantidad de pacientes van a venir para estudiarse por un dolor, una omalgia. Omalgia ya de un tiempo de evolución. Esa omalgia tenemos en el interrogatorio, ver qué músculo está afectado de nesomalgia, como para decir, bueno, el paciente qué limitación funcional tiene. Podemos decir, bueno, decantar si puede levantar el brazo, qué movimientos son los que le duele, si aducción, abducción, hacia arriba, tratar de, para elevarlo al brazo. Eso lo podemos nosotros decantarlo, éramos con el interrogatorio. Pero manguito rotador, los 4 músculos del manguito rotador importante, sí, ahora vamos a verlos también, ¿sí? Y después, ¿cómo vemos? El músculo en sí y después todo su tendón. Fíjense cómo acá tenemos solamente tendón que se va a insertar, en este caso el supraespinoso, en una de las facetas del troquiter, ¿sí? Entonces, esto se va a repetir en todos los músculos del manguito rotador. O sea, parte de muscular y después tendinosa que se va a insertar. Entonces, lo que van a terminar haciendo es que estos músculos son los responsables de que el hombro se mueva. El hombro es la articulación que más rango de movimiento tiene. Entonces, por lo tanto, es la más propensa a lesiones. ¿Mm? Suele ser muy doloroso también los hombros, duelen mucho. Entonces, los pacientes vienen con cabestrillo, ni hablar, por ejemplo, un hombro congelado que de repente el hombro pierde movilidad gradualmente, se congela y duele, que es de una forma que uno ve el dolor en el paciente. Sí, encima no se sabe bien todavía por qué pasa eso. Eh, entonces, manguito rotador primero, vamos a ver los músculos, que acá los tenemos. Tenemos un T2 aquí. ¿Por qué tenemos un T2 aquí? Vemos ahí también hiperintensidades, ¿no? Medidas parecidas. Decimos, ¿cuál es este? ¿Qué es T1? Este 2, T1, T2. Vemos, ¿y dónde qué vamos a encontrar, por ejemplo? Vacitos. Y acá tenemos un líquido. Tenemos un poquito de hiperintensidad ahí chiquita, pero lo tenemos, ¿sí? Otra cosa también para identificarlo son los ganglios. Fíjense cómo se ven los ganglios en el T2, se ven hiperintensos. ¿Eh? Así que también es otra de las formas para cuando tenemos, por ejemplo, un sagital así, que no hay mucho reparo para ver, podemos identificar aquí los ganglios. Fíjense también cómo viene parte de los plexos braquiales, cómo se ven ahí los nervios. Músculos entonces del manguito rotador. Tenemos acá la escápula, acá la espina de la escápula. Por encima de la espina de la escápula vamos a tener el supraespinoso. Por debajo de la espina de la escápula, el infraespinoso. ¿Sí? Hacia abajo de la escápula, el subescapular, y luego el redondo menor. Los 4 músculos, estos que van a compartir la misma característica. Vamos a tener músculo por un lado y tendones por el otro que van a envolver a la cabeza del húmero. Acá tenemos otros 2 planos en los cuales mostramos esto, justamente. Este más central, es un corte más central. Y vemos, por ejemplo, el subescapular, que viene aquí el tendón del subescapular y todo el músculo. Y fíjense, el tendón del subescapular se va a insertar en el troquín. Y después, perdón, aparte del infraespinoso va a pasar lo mismo. También, pero se va a insertar en el troquitero. Tenemos aquí también el tendón del bíceps, ¿sí? Y acá en este plano, lo que estamos viendo es cómo todos los tendones aquí, partes musculares, como que abrazan la cabeza del húmero, ¿sí? La envuelven. Entonces, observen en la imagen tendones manguito rotador y hiperintenso, sus inserciones y cómo rodean la cabeza favoreciendo la amplitud de movimiento. Justamente esa amplitud de movimiento que tiene el hombro. Prácticamente podemos hacer rotaciones enteras de este hombro, o sea, es la que más rango de movimiento tiene. Y esto se comparte siempre. ¿Cómo sabemos que esto es un T2? Líquido, hiperintenso, ¿qué tenemos ahí? ¿Una hiperintensidad, un pedacito de grasa ahí? No, esto es líquido. Tenemos hiperintensidad, ¿no? Tanto ahí ya sabemos que es un T2. Entonces, de las patologías tendinosas que nos podemos ya encontrar también, como para poder verlas, o sea, o poder distinguirlas, cuál es una, cuál es otra. Lesiones tendinosas o tendinopatías.
¿Por qué se producen? Por sobrecarga, ¿sí? O por el mismo transcurrir del tiempo, ¿no? Del uso de la articulación. Cuando los músculos y articulaciones se afectan, sufren tensión o esfuerzo, generando inflamación de los tendones y por lo tanto esa inflamación puede de alguna forma ¿eh? Comprimir algún nervio. Por ejemplo, cuando hablamos de síndrome de túnel carpiano con una muñeca, ¿sí? Tenemos una tendinitis generalmente que comprime el nervio, entonces al paciente le duele muchísimo y hay que tratar de descomprimir eso, entonces el paciente hay que operarlo. ¿eh? Entonces se clasifican en tendinitis cuando la inflamación es leve y tendinosis cuando ya está degenera. Entonces vamos a ver, por ejemplo, en este caso, un tendón del bíceps normal, como vemos aquí, y cuando vemos para la otra imagen del hombro izquierdo, fíjense, hombro derecho, apuntando hacia la derecha, hombro izquierdo, apunta para el otro lado, ¿sí? Tenemos un aumento de líquido en la sinovial. Entonces, si hay un aumento de líquido, por lo tanto aumenta el tamaño, por lo tanto aumenta la fricción, por lo tanto disminuye el rasgo de movimiento. ¿Sí? Entonces el paciente va a tener un dolor y le va a doler el hombro. Y además también tenemos bastante líquido, abundante, podemos decir, mucho más líquido, cuando observamos la imagen, obviamente con un hombro normal. Entonces, sobre la imagen, tendón del bíceps normal, rodeado de membrana sinovial. Sí, en el hombro izquierdo, como se aprecia una acumulación de líquido en la membrana que rodea el tendón. Entonces ahí estamos en la presencia de una tendinitis. ¿Sí? Cuando el tendón se encuentra bien, delgadito, bien hipointenso, pero rodeado de toda una membrana sinovial. Sí, en realidad rodeado de líquido de esa membrana que está produciendo una fricción. Entonces, en este caso, estamos frente a una tendinitis. Imagen completa con tendinitis, porción larga del tendón del bíceps. Otro de los casos, ya cuando vemos una degeneración completa, fíjense en este caso, cómo tenemos los tendones aquí, ahí, y vemos que hiperintensidad ya en la señal, no es un tendón delgadito, bien hipointenso, es un tendón ya con muchas señales. Inclusive acá vemos parte del tendón del bíceps como se encuentra encendido, o sea, como que va en dos partes, ¿sí? Porque por toda esa acumulación de líquido. Acá vemos parte del infra, fíjense cómo se ve el tendón y la parte de la inserción. ¿Mm? Acá vemos este otro plano, ¿sí? Este coronal, abundante líquido, lleno de líquido, inclusive, fíjense el grosor también del tendón, ¿sí? Y además también esta imagen aquí, fíjense, edema óseo por un lado, y acá también tenemos una erosión ósea, o sea, se está erosionando el hueso. Es un hombro terriblemente doloroso en este caso. Y otra cosa, fíjense los tendones aquí también del pectoral, cómo se van a agrupar, y se van a ir todos ahí hacia el húmero. Entonces, imagen axial de Pey con un T2, cambio degenerativo de los tendones, abundante edema en toda la articulación que discurre una porción larga del tendón del bíceps. También se observa erosión ósea a nivel de la cordillera bicipital. ¿Sí? Recuerden ahí la cordillera bicipital, que era como un canalcito en donde pasa el tendón del bíceps. ¿Sí? Y este aumento total de líquido, lleno, lleno, lleno de líquido este hombro. ¿Mm? Tendinitis va a ser lo que más vamos a estudiar, y sobre todo tendinitis del supraespinoso. Es el punto general. Acá tenemos, por ejemplo, un caso de una tendinitis del supraespinoso. Vemos el supra, aquí, el tendón y un cambio de señal. ¿Mm? Entonces ahí sabemos que ese supraespinoso, digamos, algo le está pasando. Ahí está esa patología ahí. Pero también iba de la mano con algo que ya habíamos mencionado. En este caso vemos la articulación acromioclavicular con líquido, ¿sí? Edema óseo, ¿sí? Aparte de artrosis. Entonces esto también es otra de las indicaciones de un hombro. Síndrome de fricción subacromial. Otra de las indicaciones que tenemos que hacer. También es importante tener un coronal T1 y si se puede un axial T1 también. Favorece para poder ver la artrosis. Eh, Ahora vamos para este hombro izquierdo. ¿Sí? Que vemos lo mismo, vamos a prestar atención aquí en el supraespinoso, como viene el tendón, y acá, clac, un corte. Vamos a decir que es una rotura parcial, porque no vemos toda esa rotura. Pero ay, perdón. En este caso, estamos viendo cómo se rompe el tendón del supraespinoso. Este paciente va a ir a cirugía. ¿Sí? Le van a hacer un anclaje, porque ¿qué es lo que le sucede a este paciente? El paciente no puede hacer esto, no puede levantar el hombro. ¿Sí? Hasta que por lo menos hasta este rango no lo puede levantar. Se va a ayudar porque ya después interviene otro músculo, entonces ahí sí lo va a poder levantar de todo. No va a poder hacer tampoco este movimiento, no va a poder tampoco levantarlo, o sea, va a tener mucho dolor al hacer esto. Entonces va a tener una importante, o sea, lo que sería una imposibilidad funcional, digamos. O sea, no, además del dolor,
¿sí? No se va a poder desplazar, no va a poder moverse como corresponde. Entonces observe el hombro derecho, músculo supraespinoso, tendón presenta señal dentro del mismo, cambios intrasustancias se llaman estos ahí. Y en el hombro izquierdo se visualiza solución de continuidad del tendón del supraespinoso, lo cual necesita anclaje para su rehabilitación. Si no hay forma, este paciente se necesita de cirugía. Y aquí vamos a ver otro de los componentes. Fíjense en este caso, cómo vemos esto que vemos aquí, como si fuesen unas alitas que prolongan un poco esta cavidad, que es la cavidad glenoide. Fíjense acá abajo. ¿Sí? Ahí lo que estamos viendo, este es el labrum. A ver, que hay aquí. Los arpones de anclaje, sí, 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 son. Generalmente suelen ser de acero quirúrgico. Suelen ser siempre todo, digamos, la mayoría de acero quirúrgico. Se puede resonar, sí, no te das problemas. Siempre y cuando, bueno, se pase un determinado tiempo, ¿no? De la colocación. Diferencias entre Fastati y el T2. Se ven bastante similares. Sí, es verdad, se ven bastante similares. Vamos a dar cuenta de la diferencia. Bueno, a ver, en este caso, por ejemplo, lo mayor, a ver, la grasa por un lado, más hipointensa. Es una imagen en este caso que te puede llegar a confundir. TP. Entonces, ¿qué otra cosa podés ver también? Los planos musculares. ¿Sí? ¿Cómo aparecen, cómo se diferencian mejor los planos musculares por las aponeurosis, o sea, que es la parte fibrosa de los músculos que envuelven a los músculos por sobre el T2? Esa es otra de las formas también de poder identificarlo. Si es un T2 saturado o si es un DP saturado. Fíjense también una cosa, el ruido que hay en la imagen. ¿Sí? Ambas tienen ruido. Al tener ruido de pérdida de señal, esto nos da que es una secuencia con un pulso adicional, por lo tanto va a ser más ruidosa. Entonces ahí ya esa característica no la podemos tener, ¿sí? Pero en este caso, grasa por un lado va a parecer mucho más intensa. Y además también, lo que decía en lo cuanto a los planos musculares, ¿sí? Vas a poder definir mejor, ¿sí? Los músculos en un DP que en un T2. Em, a la hora, digamos, perdonen, estoy medio como atacado. A la hora de poder definir una por sobre la otra, la idea es que traten de buscar siempre, digamos, los reparos que dijimos, líquido y demás, y después ver las diferencias que hay entre la grasa, los músculos y los tejidos para poder decantarlo, ¿sí? Es medio confuso, sí, mucho más fácil distinguir un STIR por ahí que un DP. Voy a ver algo, porque escucho mucho ruido. Vamos a silenciar aquí. Bueno, seguimos. Entonces, recuerden entonces cómo vemos las diferencias de señal de grasa y la separación de los músculos en sí. Y no lo vemos con tanto detalle cuando estamos viendo un DP por sobre un T2. Eh, pasamos. Opa, pasé bien. Así, ya estamos. Vamos a hablar de algo de luxación también. Otra de las indicaciones que vamos a tener de estudios. Hombros luxados. Nosotros no nos vamos a encontrar resonancia con esto, obviamente, porque una luxación lo que se intenta reducirla primero y después poder evaluarlo después. Entonces no nos vamos a encontrar con esto, pero bueno, más o menos para que veamos, fíjense cómo se desplaza el hombro. Sí, el húmero, mejor dicho. Al desplazarse, fíjense, imaginen cómo quedan los músculos, cómo quedan los tendones, cómo quedan esto que le mostraba, ¿sí? Aquí, los cuernitos, aquí, que amplían esa cavidad, ¿sí? Que la cavidad glenoidea al ampliarla, así como esto directamente, digamos, se puede llegar hasta romper. Entonces, ¿qué es la luxación? ¿Qué pasa? ¿Qué es una luxación? Sería cuando dos superficies articulares dejan de contactarse entre sí. Puede haber luxación completa o subluxación, siguen contactándose, pero hay digamos, un desplazamiento. Ese desplazamiento va a indicar que algunas de las estructuras de los medios de unión de la articulación se han roto. Entonces, una articulación luxada es una articulación donde los huesos ya no están en su posición normal, sino una lesión grave, debido a la posibilidad de desarrollar una posibilidad funcional. Entonces, ese paciente, obviamente, no se va a poder mover. Necesario reducirla lo más posible una vez que se coloca el hombro en la posición adecuada, así se moviliza. Luego de eso va a venir la resonancia. ¿Qué resonancia le vamos a hacer en este caso? ¿Sí? Puede ser una indicación de una resonancia normal, porque a veces no todos los servicios cuentan con artorresonancia, o sea, con médicos intervencionistas que hagan una inyección y después hagan la parte de la artorresonancia. Entonces, si se encuentran con un diagnóstico, como dijimos, luxación o SLAP,
sí o sí axial eco de gradiente o gradiente T2. Se pueden entender a la luxación como un esguince mucho más grave, ya que infiere lesiones en múltiples puntos de unión articular y inestabilidad articular como secuela más importante. ¿Qué quiere decir inestabilidad articular como secuela más importante? Si hay estructuras o medios de unión que se rompieron después de esta luxación, el hombro lo que va a terminar, o lo que va a tender es a luxarse. Se va a volver a salir del lugar, se va a volver a salir del lugar, eso se conoce como luxaciones recidivantes. Entonces, ese paciente sí o sí va a necesitar cirugía. Y eso sucede porque el labrum articular se rompió o algunos de los ligamentos que lo sostienen. Entonces, acá lo que estamos viendo es un axial T2 estrella con inyección de gadolinio intraarticular. ¿Mm? Todas las luxaciones de hombro, la mayoría, la inmensa mayoría de las luxaciones de hombro, lo que van a terminar sucediendo es que se van a ir hacia un lado y van a cumplir un patrón. Así que vamos también a ver ese patrón de lesión. Pero en este caso, cuando siempre hay una cavidad, diríamos, tenemos dos, dos articulaciones que comparten como mismo, ¿cómo decimos? Una misma morfología. Una superficie redonda, ¿sí? Una superficie cóncava. ¿Eh? O sea, una convexidad y una concavidad. ¿Cómo se denominaban esas articulaciones? Eran en artrosis, tipo cabeza, que encaja en un lugar. Siempre esas dos ese patrón va a venir acompañado de un fibrocartílago. Este fibrocartílago es lo que les mencionaba recién en las imágenes anteriores, que es el labrum. El labrum lo que va a tener, la función que tiene es de ampliar esa cavidad, justamente por los rangos de movimiento, amplían esa cavidad. Entonces, ante un diagnóstico de lesión del labrum, luxación o SLAP, se debe adicionar protocolo axial de 2 estrellas para completar la exploración por su susceptibilidad magnética capaz de distinguir lesiones pequeñas en el rodete glenoide. Vamos a distinguir lesiones aquí. Em, este tipo de imágenes ya son con parámetros bastante diferentes en cuanto a un protocolo de hombro normal. Un protocolo de hombro normal se suele cortar 4,04 o 4 o 3,03, depende cuántos cortes quieran hacer, en un resonador obviamente cerrado. Pero cuando hacemos ya una artorresonancia vamos a tratar de disminuir, ¿sí? Lo más posible todos los cortes, unos cortes todos bien finitos y unos al lado del otro, ¿sí? Para poder ver justo lesiones muy, muy pequeñitas del labrum, porque o sea, no tenemos que encontrar una lesión importante como para que haya luxación recidivante, ¿sí? Entonces tiene que ser cortes muy, muy finitos para poder identificar esas lesiones. Y el contraste como esta forma de poder eh, ampliar la cavidad por un lado, con el contraste, generar ese contraste positivo del gadolinio por sobre lo que estamos estudiando. Si este uno, recuerden, si es con gadolinio, mejor dicho, todas las secuencias que se van a utilizar van a ser, en este caso, T1 o en este caso eco-gradiente que vimos anteriormente, pero la mayoría van a venir todas en T1 saturados. ¿Sí? T1 con supresión de la grasa para favorecer justamente eso, ¿sí? La hiperintensidad del gadolinio y la hipointensidad de todos los tejidos saturados. Entonces, luxación escapulohumeral, pérdida completa de las superficies. Según cómo queda situada la cabeza del hombro, del húmero, mejor dicho, podemos distinguir que la inmensa mayoría de las lesiones van a ser siempre luxaciones anteriores del hombro. El hombro se va a ir hacia adelante. ¿Sí? ¿Y esto por qué pasa? Eh, Imagínense, ustedes van caminando y se caen hacia atrás, supongamos, o sea, se caen. Y lo primero que tienden a hacer instintivamente es apoyar los brazos. Quieren apoyar los brazos para amortiguar la caída. Entonces, cuando quieren apoyar los brazos, lo que terminan haciendo siempre es una rotación externa. Cuando hacen un hombro frente, hacen una rotación externa para poder desplegar toda la cabeza del húmero y poder verla mejor. Entonces, al hacer este movimiento, la carga hace que el hombro se comporte de una forma, salga de la superficie articular, o sea, se produce la luxación y además también se produce una rotación. Y ese mecanismo de lesión, de unas lesiones de luxaciones anteriores de hombro, siempre va a aparecer el mismo patrón en la imagen. Entonces, la lesión anatopatológica característica es la ruptura de la parte inferior de la cápsula articular del rodete glenoideo, que es la lesión de Bankart. Se denomina de lesión de Bankart cuando se rompe la cavidad articular. Asimismo, suele producirse un impacto del segmento posterior interno de la cabeza del húmero, al ser rechazado por el borde anterior glenoideo, llamado comúnmente lesión de Hill-Sachs. Entonces vamos a tener estos dos mecanismos de lesión. Como para mencionarlo, vemos este hombro, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Qué pasa? Rotación externa.
el hombro está hacia afuera, sale hacia adelante, la cabeza del húmero migra hacia adelante y a su vez que migra, gira. Entonces, todo este borde que vemos aquí, el borde posterior, lo que va a terminar haciendo es impactar sobre en la parte anterior del labrum, mejor dicho, de la glena, rompiendo el labrum. Ese es el patrón que vamos a tener. Recuerden, en los esguinces de tobillo, de rodilla también, teníamos un patrón lesional. Habíamos visto de que lo que termina sucediendo en las rodillas es que esto hace hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y se generan muescas y vemos siempre patrones de lesión. En el caso del hombro lo pasa exactamente lo mismo. Patrones lesionales y la inmensa, enorme cantidad, vamos a encontrar siempre luxaciones anteriores de hombro. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, que queremos hacer una correlación anatómica, como para entender un poquito más acá la imagen, decimos, un sagital, fíjense, un sagital T2, vemos líquido. ¿Y qué es lo que queremos decir? Bueno, a ver, todo esto que vemos aquí es la glena, y todo esto hipointenso que la rodea esa glena es el labrum, que lo vemos aquí. ¿eh? Y este labrum lo que va a suceder también es que van a salir tres ligamentos que van a sujetar el labrum al hombro, al húmero. Superior, medio, inferior. Entonces los glenohumerales superior, medio, inferior. Después también sale de esta parte la porción del bíceps, la porción larga del bíceps. Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, la porción corta. Acá tenemos la coracoides, ¿sí? Y esto es bíceps. ¿sí? Pero esta es la porción corta del bíceps. Entonces, la articulación del hombro, mayor rango de movimiento, luxación anterior o anterior-inferior, ¿sí? Son lo que más vamos a ver. Luxaciones de hombro, en la mayoría aquellas donde el húmero se desplaza en forma anterior, causando una lesión de lo complejo cápsulo-labral, lo que se termina rompiendo siempre es el labrum. Esto negrito que vemos aquí, esto bien intenso, todo este labrum. Fíjense cómo expandes a la cavidad. ¿sí? Le das como un mayor rango, la envuelve la cabeza y junto con los otros tendones de los 4 músculos del rotador, la envuelven por completo. Entonces, será importante conocer, para evitar complicaciones de recuperación del paciente, necesario cirugía para reparar el labrum o una estabilidad crónica recidivante. Esto estamos diciendo de que el hombro, una vez que si se rompen algunos de estos medios de unión o hay una lesión de estos, este hombro se va a volver a salir y a volver a salir y no va a quedar otra que fijarlo. Tornillos, tin, tin, tin. Imagen entonces T2 con su correlación anatómica muestran los medios de unión articular y complejo cápsulo labral. Ante una luxación del hombro es de vital importancia conocer el alcance de la lesión y qué estructuras se encuentran comprometidas, sobre todo el labrum, y la parte también del labrum anteroinferior. Lo vamos a ver en imágenes. Tenemos en este caso un, un coronal T1 todo saturado. Porque decimos que está T1, ¿qué podemos encontrar para decir que este es un T1? Vemos todo hipointenso. O bien el gadolinio, obviamente, sin ver el gadolinio. Vamos a ir a buscar aquí la articulación. ¿Vemos vasos? No, no hay vasos. ¿Vamos a ver parte del cartílago? No, no vamos a ver el cartílago. Entonces ahí ya tienen qué secuencia están mirando. En este caso un T1, todo saturado y la inyección de gadolinio intraarticular. Esta inyección, fíjense lo siguiente. Acá tenemos parte de la escápula con gadolinio. Este gadolinio se extravasó un poquito de la sinovial. Esto suele pasar, no significa que la inyección esté mal hecha. Entonces, la autorresonancia, inyección de gadolinio diluido en solución fisiológica directamente en la articulación bajo IRX o TC. Depende de qué servicio, se puede hacer de las dos formas. Lo que va a hacer el médico es introducir una inyección, una aguja, en la cavidad articular y va a llenar esa cavidad con líquido y gadolinio. Entonces va a tener, además de este efecto positivo, la va a distender. Va a hacer que la sinovial tenga más líquido, entonces vamos a ver mejor las estructuras, ¿no? Entonces, la inyección permite distender la cavidad. Si la resonancia es una técnica que mejora la visualización de cualquier lesión. ¿sí? Siempre va a ser, digamos, el mejor estudio para poder ver el labrum, por sobre una resonancia normal. Pero bueno, no siempre se cuenta con eso. Existen dos formas de realizar autorresonancia, forma directa en el caso de la inyección ya directamente en la articulación, una forma indirecta,
cuando se pone, digamos, gadolinio directo sistémico a la vena, y después se hace que el paciente se mueva, ejercite, ¿sí? Durante 10, 15 minutos, ¿sí? Haga flexiones, extensiones de la articulación, mueva la articulación, ¿sí? Pero esto ya no se usa mucho. Eh, ¿Por qué no se usa mucho? Porque en realidad lo que termina pasando es que el niño se va a ir depositando, ¿sí? Por fricción, ¿sí? O por movimiento, ¿sí? Pero lo que no termina pasando es que no va a dar ese otro efecto de poder distender la articulación y poder mirarla mejor. Acá tenemos, por ejemplo, fíjense en este caso, este es un caso que saqué de alguien de internet. Fíjense cómo se distiende. Es una inyección perfecta. Todo el niño bien ocupadito ahí dentro de la sinovial. ¿M? Y acá lo que estamos viendo justamente es una lesión de la glena, es una fractura de la glena. Un pedacito de hueso aquí arriba y fíjense esto que es importante cómo sigue el periósteo. ¿Esto qué quiere decir? Que esto, digamos, se puede reparar, se busca que se suelde el hueso y se pueda reparar. Entonces, autorresonancia magnética, aquí lo vemos también en un sagital, ¿no? Y en el pedacito de hueso. Entonces, este hombro continuamente le sale, imagínense, todo este labrum está todo roto, ¿sí? Ya no sostiene más la cabeza, entonces ese hombro, ¡clic!, ante una fuerza o un movimiento, se va a tender a salir. Entonces, axial T1, Fastat por un lado, axial de sagital T1, Fastat por el otro, fractura de Bankart. Recuerden, cuando se rompe, ¿sí? El hombro se fractura, la glena, fractura de Bankart. Y siempre, si tenemos una fractura de Bankart, va a venir de la mano una fractura de Hill-Sachs. Ya vamos a verla también. Lesión del labrum, relacionada con el síndrome de inestabilidad, es una variante lesión de Bankart, pero esto se conserva intacto, como vemos aquí, como no hay una fracción, digamos, por parte, como una parte de una minuta sería. Una luxación de hombro, el mecanismo de lesión es el mismo, esto ya lo hablamos, se desplaza en forma de tensión y rotación externa, impacta la cabeza del hombro en la cara posterior y anterior de la glena, en la cara anterior de la glena, perdón, en el segmento posterior de la cabeza. Y el labrum generando este tipo de lesiones en conjunto. Vemos por un lado la fractura, ¿sí? Y lo que vamos a ver también es esto otro, aquí. Vemos que hay una muesca en el hueso. Entonces tenemos lesión de Bankart, cuando se rompe la lena, y fractura de Hill-Sachs. ¿Por qué? Porque esto salió hacia adelante, giró e impactó sobre esta parte de la glena, rompiendo el labrum y también rompiéndose lo que son los medios de unión, ¿verdad? Los ligamentos glenohumerales. ¿Qué estamos viendo acá, por ejemplo? No tenemos puesto nada qué imagen estamos viendo. Esta es una eco de gradiente T2 o T2 estrella. Cualquiera de los dos es lo mismo. Gradiente podemos decirlo porque es una secuencia eco de gradiente, o podemos decir que es un T2 estrella porque es una secuencia spin-eco. ¿Cómo podemos saber si es un eco de gradiente? Por lo general, todos va a tener la misma intensidad de señal los músculos y los tejidos. Fíjense también, entonces teníamos otro. Era por aquí atrás. Fíjense también cómo se ve. Y también vamos a encontrar líquido. ¿Por qué? Porque es T2. Pero va a tender todo a tener la misma intensidad de señal. Y a veces uno hace que hacer eso puede decir, a ver, algo que pueda ayudarles, que a veces uno ve que es como una imagen medio verdosa, así como medio grisácea verde, ¿sí? Es otra de las formas para de poder distinguir si es un T2 estrella o no. ¿Mm? Fíjense acá la fractura, cómo se rompió todo, se fracturó la glena, ¿sí? Y los pedacitos, digamos, disueltos completamente. Qué lindo acá como el tendón del bíceps, cómo se ve también. Y acá la fractura de Hill-Sachs. Los tendones perfectos, ¿sí? Pero estamos viendo una lesión importante. Entonces, lesión de Bankart y lesión de Hill-Sachs como producto de luxación anterior de hombro. Lesiones que en su mayoría aparecen en conjunto luego de una luxación por ese mecanismo que mencionábamos recién. Rosal migra, impacta y se generan dos tipos de lesiones, dos fracturas de Bankart y de Hill-Sachs. Muy importante para poder resolver la inestabilidad del hombro luego de una lesión del labrum. Se parece un poco a T1, dice acá Cristian. Sí, se parece un poco a T1, pero ves líquido. Entonces ya ahí T1 no va a ser, si estás viendo líquido. Está bien que en este caso no estamos viendo uno puro puro porque tiene contraste, entonces eso también puede llegar a confundir. Pero el eco de gradiente se ve
el, o el T2 estrella, se ve el líquido porque sigue siendo T2. Pero sí, sí, confunden todas las secuencias. Uno tiene que ir haciéndolo, ¿no? De a poquito, ajustando el ojo. ¿Mm? Pero sí, se parece bastante. Pero recuerda, siempre vas a ver líquido, entonces por lo tanto, T1 no va a ser. Bueno, aquí terminó esta. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esta parte de hombro de protocolo? Con planificación, ¿sí? Parte de patología y además también, ¿sí? Altorresonancia, que vamos a ver también altorresonancia de muñeca. Eh, sí, de muñeca vamos a ver altorresonancia. Sí, entonces de rodilla no, porque tiene una indirecta, pero no es muy, la verdad que muy buena como para poder verlo. ¿Alguna pregunta, algo sobre la clase? Sobre el protocolo, sobre lo que vamos a estudiar, un diagnóstico presuntivo y cómo va a cambiar también ese protocolo, angulaciones, algo. Muy que no. Bien. Quedó clarísimo. No, perfecto, ahí ya tengo, ¿no? Bueno, mejor así. Dentro de todo bastante entendible, ¿no? Y además también de poder ver las imágenes, también ir metiendo un poquito de anatomía, ir viendo los músculos, los componentes, cómo vemos en la imagen, esa correlación, ¿sí? De anatomía e imágenes al mismo tiempo. Eso está bueno también. Así que bueno, perfecto, entonces, va bien. Eh, bueno, entonces, como punto, protocolo de hombro, la parte de las angulaciones, ¿sí? Cómo los van a angular, eso es muy importante porque a veces uno ve que hay bastante errores en la angulación de hombro, suele confundir, no sé por qué, pero suele confundir. ¿Cómo va a cambiar ese protocolo dependiendo? Bueno, no es que va a cambiar, sino cómo, qué vamos a hacer en el caso de encontrarnos con un diagnóstico de luxación, de SLAP, cuando hay una lesión en el rodeotelenoideo, ¿sí? Siempre va a venir con un eco de gradiente. ¿Eh? Ese diagnóstico es muy importante, el diagnóstico presuntivo, y más si lo estamos viendo en la imagen. Si estamos viendo un patrón de lesión, decimos, bueno, se va a tener que ir con un axial T2 estrella. ¿Sí? Vamos a tener 4 minutitos más. Si estamos atrasados puede ser un problema, pero lo mejor es que ese paciente se vaya con todo y que no vuelva, que vuelva a buscar su informe nada más. Y otro de los puntos entonces también, eh, artorresonancia, las dos formas de poder hacer una artorresonancia, ¿sí? Y bueno, sepan que la primera forma de artorresonancia directa es lo más común. ¿Mm? Así que, bueno, listo, entonces cerramos la clase de hoy. Clase que viene, vamos a ver todo lo que es parte de magnetización, o sea, ya no vamos a meter más como para ir bien dentro de los hidrógenos o cerquita de los hidrógenos, como puedo decirlo. Así que vamos a ver bien T1, las curvas, o sea, vamos a tratar de entender toda esa parte, así que va a ser un poquito pesada esa clase, pero no se asuste. ¿Mm? Así que bueno, nada, chicos, los despido. ¿Mm? Vamos a axial para poder seguir el supraespinoso. No, eje mayor articular. ¿Sí? Los dos huesos. La cabeza por un lado, y la lena por el otro. Nada más. Así que, ok. Bueno, buen fin de semana para todos. Recuerden, todo el campus. Así que saludos y que estén muy bien. Cualquier cosita, nos vemos. Buen fin de... Muchas gracias, buen fin de A semana. ustedes. Chao, chao.